La información suministrada a través de este podcast corresponde al proyecto de investigación DPG-600-22, financiado con recursos de la Dirección de Gestión de Proyectos SIUP de la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual se reflexiona sobre programas de acción gubernamental dispuestos para la educación superior en Colombia. El contenido es de exclusiva responsabilidad de los autores. Les damos la bienvenida al podcast Conversemos sobre Políticas. En nuestro cuarto episodio, conversaremos sobre la construcción de un objeto de investigación, específicamente sobre los proyectos de investigación. Colegas, episodio número 4. Llegamos a la mitad del podcast. ¿Cómo han vivido esta experiencia? Ha sido un trabajo muy interesante, tener la ocasión de comentar, volver la mirada hacia atrás y ver nuevamente lo que hemos realizado es significativo. Tengo una pregunta, colegas. ¿Cómo ven ustedes eso de construir un objeto de investigación? Eso tiene que ver con lo expresado sobre las ciencias sociales en otro episodio. Por una parte, la apuesta de construir marca una orientación, una perspectiva importante. Las cosas no están dadas. Como dice algún autor, el modelo que tiene en la cabeza el investigador no es el modelo que tiene en su cabeza quien realiza acciones sociales en la cotidianidad de su existencia. Los objetos no son dados, son construcciones que realizan los investigadores a partir de problemáticas teóricas específicas. ¿Y los marcos teóricos? Precisamente en ello consiste la ruptura epistemológica. No hay marcos. Estos remiten a algo fijo. De hecho, si pensamos en la metáfora del marco, ¿qué vemos? ¿Cuál imagen nos da? Un rectángulo regularmente. Una imagen principalmente con 4 ángulos. La realidad social es otra cosa, no es fija. ¿Existen cambios? Sí, pero hay estructuras que en su permanencia garantizan la identificación de variaciones. Totalmente de acuerdo. Por eso, la construcción de objetos de investigación va pareja con la construcción de la problemática teórica a partir de la cual será visto el objeto en su construcción. Apostamos por dejarlo hablar en su construcción y no hacerlo hablar desde una u otra mirada. Así es. Recuerdo que en la página 17 del libro Dígame licenciado, preferencias académicas de escolares colombianos, hay un esquema en donde registramos la temporalidad de un programa de acción gubernamental sobre el cual hemos trabajado. De hecho, todavía no lo soltamos. Tiene varias entradas analíticas. Exactamente. Esa es otra propiedad en la construcción de los objetos de investigación. Tienen historia. Es necesario observar relaciones de fuerza y relaciones de sentido, como dijimos en anteriores episodios. Pero también debemos establecer nexos vinculantes entre diacronía y sincronía. Aunque no es camisa de fuerza, ya que ese trabajo depende de las posibilidades de acceder a fuentes de información, si debe hacer parte del esquema de percepción que orienta la construcción del objeto de investigación, es un asunto clave. Nosotros consideramos que así debe ser. Así es, René. En la contraportada del libro Dígame licenciado, preferencias académicas de escolares colombianos, que puede ser leído en clave metodológica, escribimos eso. ¿Qué hacer ante la ausencia de información necesaria para corroborar los planteamientos de una perspectiva de investigación? Si solo tenemos datos sobre cantidades de estudiantes en su distribución por instituciones de educación superior acreditadas y programas académicos escogidos, ¿cómo proceder en la construcción de un objeto de investigación? De acuerdo. Seguidamente expresamos que el estudio contenido en el libro es exploratorio, mientras que el objeto de investigación correspondió a la relación entre procedencia geográfica y preferencias académicas de los beneficiarios de un programa de acción gubernamental, que escogieron programas académicos de formación docente. Y sobre las conclusiones indicamos que, comillas, tienen doble implicación. Sirven para interrogar estadísticamente dentro del total de beneficiarios del programa a quienes escogieron similares programas académicos y compromete la observación de nuevos asuntos teóricos para profundizar en la comprensión del fenómeno estudiado, cierra comillas. Uniendo esto que ha sido expresado con el esquema referido en la página 17, tenemos el porqué de la importancia de esa publicación para nosotros, por su contenido teórico y por su apuesta metodológica. ¿Que tiene asuntos densos? Incomprensibles, puede ser. Que aburre porque trabaja con números y demás, tal vez. Que no es ni cuantitativamente clásico ni cualitativo, seguramente. No obstante,
nos permitió registrar la identificación de una manera de universalizar experiencias de políticas institucionales universitarias relacionadas con el acceso preferencial de jóvenes con talentos y bajos recursos económicos a universidades privadas de élite principalmente. En un artículo de tu coautoría, René, en una reencarnación anterior, escribiste sobre eso, ¿recuerdas? Así es. El capítulo del libro se tituló, comillas, Universidad Afirmativa en Colombia, cierra comillas. Vinculando esos dos momentos de investigación, se puede decir que luego de la expedición de la nueva Constitución Política de Colombia en 1991, la apuesta sectorial de las universidades colombianas tuvo una doble orientación práctica. Por una parte, las universidades públicas constituyeron políticas diferenciales de acceso para poblaciones minoritarias, o sea, personas en situación de discapacidad, indígenas, afrocolombianos, grupos reinsertados y demás. Recordemos que durante el gobierno de César Gaviria se desmovilizaron varios grupos guerrilleros. Una opción durante su reinserción, además de la entrega de vehículos de servicio público para trabajar, correspondió a la aspiración de cupos universitarios para estudiar los programas académicos de su predilección. Por su parte, algunas pocas universidades privadas diseñaron políticas institucionales para, comillas, favorecer el acceso de, comillas, mentes brillantes, como diría hasta hace poco un ex rector de universidad privada, comillas, de élite, jóvenes con bajos niveles en el Sisbén y altos resultados en las pruebas Saber 11. A eso dedicaremos los 2 próximos episodios, a dar cuenta de cómo la investigación que iniciamos desprevenidamente hace poco más de 3 años nos ha llevado por rumbos insospechados pero muy aleccionadores. Hemos aprendido mucho y mediante este tipo de producciones queremos compartir con los interesados la identificación de maneras mediante las cuales dentro del análisis disciplinar de políticas se pueden construir objetos de investigación que contribuyan a comprender cómo funciona el Estado y en esa medida superar prejuicios naturalizados. Al final, entendimos que estudiar políticas es mucho más, o mejor, corresponde a otra cosa distinta que registrar consignas, como dicen algunos colegas en la maestría. Bueno, muchas gracias por su atenta escucha. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerden que los acompañamos Sandra Milena Telles Rico, Adriana Lucero Jiménez Giraldo, René Guevara Ramírez. Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, adscritos al Departamento de Posgrados, integrantes del grupo Politia. Síguenos en Spotify, Google Podcast y YouTube.